Que ya de alguna manera ustedes ya lo saben. Esto es el origen de las hormonas esteroideas, ¿no? El colesterol está por acá arriba, así va el colesterol. Después viene la pregnenolona, son reacciones de hidroxilación. Esta HSD, por ejemplo, y no le voy a preguntar otra vez qué significa, pero les voy a decir, pero no para la pregunta del examen. Esta es la hidroxiesteroide deshidrogenasa. O sea, son enzimas oxidativas, deshidrogenasa. Bueno, como sea, acá se forma la progesterona, después hay enzimas del citocromo, que forman el cortisol, por ejemplo, pero todo viene del colesterol, ¿no? Por aquí tenemos algunas hormonas masculinas, como la de hidroepiandrostendiona o androsterona, ya andro es hombre, acá tenemos androstendiona, y después de que se forman estas hormonas masculinas, recién se forman las hormonas femeninas, acá inclusive está la testosterona. ¿Ya? Entonces, gracias a una enzima clave, que es importante que si lo recuerden, porque hay medicamentos que pueden bloquear esta enzima, está la aromatasa, se llama la aromatasa. La androstendiona, que es una hormona masculina, se transforma en estrona, es una hormona femenina. O la testosterona, o la aromatasa también, se transforma en estradiol, que es la principal hormona femenina, el principal estrógeno femenino. Y luego ya producto del catabolismo, dice acá, ¿no? Por metilación, ¿no? Es metilación, en fin, se forma el estriol. Entonces el estriol ya es la hormona de menos potencia, inclusive se elimina por orina. A veces hacen algunos estudios para ver cómo está la función de la mujer, se mide el estriol urinario, de una forma. La otra se mide el estradiol en sangre. Pero entonces ya queda la idea clara, creo, de que todo viene del colesterol, de manera que para eso sirve el colesterol, pues cuando dicen que el colesterol es malo, no necesariamente. Sin colesterol no habría estos hormonas. Lo que es malo es el exceso de colesterol, pero es necesario el colesterol para tener hormona sexual, ¿no? Y cuando hay problemas con la conversión de la androstendiona o la testosterona en estradiol o en estriol, cuando la aromatasa no funciona bien, hay aumento pues de hormonas masculinas. Una característica, yo les decía hace unas semanas, creo, es el acné. La mujer que tiene mucho acné es probable que tenga niveles un poco más altos de andrógenos que la mujer que no tiene tanto acné. Normalmente el hombre tiene más acné que la mujer, se dan cuenta, los varones cuando están pues en la pubertad o a veces hasta más tiempo después, ¿no? Tienen acné y a veces un acné muy marcado. Las mujeres no tanto. Cuando las mujeres tienen acné un poco intenso, probablemente hay un aumento de estas hormonas masculinas, hay un poco más de encuentro, ¿no? Y luego, a partir de las masculinas, aparece la estrona, que es de potencia intermedia, el estradiol, que es el más potente de todos, y el estriol, que es el más débil, el producto del metabolismo. Entonces, eso es una visión general. Luego tenemos los sitios donde se produce el estradiol. Pues acá dice estradiol sérico, el estradiol que está en el suelo, que está en la sangre. Este estradiol que se puede medir en la sangre, la fuente principal en la mujer que dice acá, la premenopausia. Premenopáusica, o sea, ustedes, en las mujeres premenopáusicas, ¿no? Casi todo el estradiol viene de los ovarios, obviamente. En cambio, una mujer posmenopáusica, que su ovario ya no funciona, puede tener algo de estradiol en sangre, que es mucho menor que acá, pero viene de la grasa, del tejido adiposo y un poquito del músculo. Después, en el hueso, es muy importante el estradiol, ¿no? Para proteger contra la osteoporosis, y también acá hay un poquito de actividad de aromatasa. Esta flechita amarilla dice que acá funciona la aromatasa, y si funciona la aromatasa quiere decir que se está formando un poco de estrógeno, ¿no? En el hueso y en la mama. O sea, la mama también tiene actividad de aromatasa, también forma un poco de estrógeno. Entonces no hay que pensar que todo el estrógeno que tiene la mujer en el cuerpo viene del ovario nomás. ¿Ah? Puede venir de la grasa, un poquito del músculo, un poquito del hueso, un poquito de la mama. Pero el principal sitio en la mujer premenopáusica definitivamente pues, es el ovario. ¿Y dónde se metaboliza el estrógeno? En el hígado. En el hígado. Como el hombre también produce estrógeno en su corteza suprarrenal, pero poco estrógeno, también se metaboliza en su hígado.
Cuando un hombre tiene cirrosis hepática, claro, una mujer también puede tener, pero vamos a suponer que un hombre por alcoholismo, que sucede, ¿no? Se vuelve cirrótico, se daña su hígado por tanto alcohol, entonces ya no metaboliza el estrógeno y el hombre comienza a feminizarse, desarrolla ginecomastia, ¿sí? Le crece un poco la mama, es verdad, ¿sí? Se atrofian los testículos, pierde el vello pubiano. ¿Sí? Entonces eso sucede porque el hígado no está metabolizando el estrógeno, el estrógeno se metaboliza en el hígado. ¿Sí? Entonces eso sucede. Es un poco curioso, pero sucede. Así como la mujer produce un poco de andrógenos, también el hombre produce un poco de estrógenos, pero se destruyen en el hígado normalmente. Cuando no se destruyen, comienza a aumentar el estrógeno. Y en el caso que sea una mujer con cirrosis, lo mismo, aumentan los estrógenos y ¿qué va a pasar? Por ejemplo, la palma de la mano, ¿no? Acá se forma como una mancha roja, hay mucha vasodilatación, salen unos puntitos rojos que parecen patas de araña, como esas arañas que hay en las esquinas, ya pero puntitos rojos, o sea, es una señal de que hay mucho estrógeno en su cuerpo, más estrógeno en el mano. Hace algunos signos vasculares, digamos, ¿no? Que significan que hay más estrógeno del que deberían tener. Y ese es el mecanismo de acción de los estrógenos. Esta figura ya lo hemos visto, lo vimos al empezar de la primera unidad, por ahí que hablamos de la farmacodinamia. Pues acá ven muy claramente que el estrógeno atravesaba la membrana y buscaba a su, ¿qué dice acá? A su receptor de estrógeno, que es este verde. Se une con el receptor, ¿no? Se une el estrógeno con su receptor y forma un complejo receptor estrógeno o estrógeno receptor. Esto se llama monómero, porque es una sola pareja, un estrógeno con su receptor, ¿no? Un estrógeno con su receptor verde, es una pareja, nada más. Pero para actuar en el núcleo, generalmente actúa, ¿no? Dos parejas. Puede haber actuado una pareja y acá puede haber dos parejas. Para que se produzcan los efectos sobre la transcripción, para que se forme ARN mensajero y después se formen proteínas, normalmente los estrógenos en el núcleo actúan como pareja. Como esto se llama mono es uno, una pareja, monómero, esto se llama dímero. Y como ambos son iguales, se llama homodímero. El monómero es homodímero, dos parejas que interactúan con el ADN, se unen a un sitio especial del ADN que se llama ERE. ERE significa elemento de respuesta al estrógeno, elemento de respuesta al estrógeno. Pero es ADN, es que DNA es ADN. Una vez que se une ahí, ya se activan, se captan coactivadores, se desenrolla el ADN, se forma ARN mensajero y después se forman proteínas. Entonces, de esa manera actúan los estrógenos. Igual actúa la testosterona, la progesterona, todos los hormonas esteroides actúan igual, solo que en diferentes receptores, ¿no? El estrógeno tiene su receptor de estrógenos y este homodímero es un homodímero de estrógenos que actúa en el elemento de respuesta a los estrógenos. Es una zona de ADN. Esto mismo está acá, es lo mismo, solo que se ve un poquito más un poco diferente. Entonces, ER o RE, si quieren ustedes, ¿no? ER o RE, este verde es ER, receptor de estrógenos, es este receptor de estrógenos, es el estrógeno, estradiol. Estoy ¿esto qué sería? Donde hay dos receptores con dos estrógenos, ¿cómo se llama? No sé. Homodímero. O sea, esto de acá, estos morados con estos verdes, es lo mismo que esto de acá. Sino que es una figura que es otra figura, pero es lo mismo. Entonces, receptores de estrógenos, estradiol, estrógeno, y en el núcleo actúan como homodímeros, dos parejas. Estas dos parejas interactúan con un sitio que tiene, ¿qué cosa hemos dicho acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se llama ERE, o sea, muy bien, es ERE. LR. ¿Y el ERE qué es? El ADN. Es un pedazo de qué? Es un De ADN. de ADN. Entonces, esto de aquí es igualito que esto de acá, sino que pero lo veo diferente. Claro, la figura, el dibujo es diferente, pero es de la misma cosa. Entonces, el homodímero está uniéndose acá al ERE, es ADN.
El ADN está enrollado aquí, está enrollado en unas proteínas que se llaman histonas. Es ADN enrollado en histonas. Bueno, ¿qué sucede? Cuando el estrógeno, como homodímero, se une a su ADN, se une a su ED, recluta, capta, llama un coactivador. Este SRC es un coactivador. O sea, es una proteína que va a ayudar a desarrollar el ADN para que se traduzca en ARN mensajero y se formen proteínas. Entonces, este SRC, yo no lo encuentro aquí. Yo digo, veo que acá interactúa con otros factores, no sé cuántos, pero yo no encuentro el SRC. Entonces, aquí sí está el SRC. Entonces, así actúan los estrógenos. Pero hay fármacos que son antagonistas de los estrógenos, que se usan, por ejemplo, en el cáncer de mama. El cáncer de mama, no todos los cánceres de mama, hay un grupo de cánceres de mama que dependen de los estrógenos. Entonces, para evitar que los estrógenos sigan haciendo crecer al tumor, para que el tumor no siga creciendo, se da un antagonista de estrógenos. Ese antagonista de estrógenos se llama tamoxifeno, por ejemplo, acá E. Es E de estrógeno, T de tamoxifeno. ¿Y qué hace el tamoxifeno? Ya no lo deja que se unan los estrógenos, sino que se une él. Ya no hay TE, sino hay TT. Esto también es un homodímero, pero es un homodímero con tamoxifeno. Como este es un antagonista, ya no se capta un coactivador, sino se capta un correpresor. Y al ADN no se desenrolla, sino que permanece enrollado. Ya no se forma ARN, ya no hay proteínas, disminuye el cáncer de mama. Un silencio sepulcral, ¿no? Estamos más o menos, no está. Volvemos a la zarana, si se da, ¿no? Y eso está grabando, todavía lo vas a ver la grabación 2 veces. Bien. Entonces, lo que estamos diciendo, que creo que ya quedó clara esta parte, que los estrógenos, ¿no?, tienen su receptor en el citoplasma. El estrógeno se convierte en su receptor. ¿Y este se llama? No. ¿Cuál? Este es un monómero. El homosexual, no, el homodímero es este. Porque hay dos parejas. ¿Está bien? Homo igual. ¿No? Homo igual, di2. Este interactúa con un segmento de ADN y a partir de ahí se favorece la transcripción. Este segmento de ADN se llama elemento de respuesta al estrógeno. Entonces, acá hemos dicho que es lo mismo, pues. Estos son receptores de estrógenos. Los estrógenos se van a unir a sus receptores de estrógenos. Y el receptor de estrógenos se va a unir al ERE. Estas rayitas negras son ERE. Estas rayitas negras son lo mismo que este de acá, que está morado acá más gordo, con una salchicha. Este es ERE, elemento de respuesta, es ADN. Este también es ERE. Que acá dice guanina, timina, citosina, adenina, son las bases nitrogenadas. Es ADN. Solo que esta parte donde se unen estos receptores se llama elemento de respuesta a los estrógenos. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que aquí se ve que cuando los estrógenos están actuando, se capta, se activa, ingresa aquí un coactivador. ¿Ya? Esto tiene su nombre completo, pero solamente quiero que se acuerden que es un coactivador. El nombre no es una manera, esto se llama coactivador de receptores esteroideos. Coactivador de receptores esteroideos. Pero eso no es un coactivador. ¿Para qué sirve este coactivador? Para que el ADN se desenrolle. Y cuando se desenrolla, se transforma, se copia a ARN mensajero. Y luego se sintetizan proteínas. ¿Está bien? Es un condición. Ahora, ¿qué pasa por acá? Aquí tenemos un antagonista. Este es un agonista, o sea, esto aumenta la formación de proteínas. Este antagonista evita la formación de proteínas. Esto estimula la replicación de las células, la mitosis. Esto bloquea la mitosis. Entonces, ¿cuándo se usa eso?
¿Cuándo hemos dicho que esto es tamoxifeno? ¿En qué? ¿En qué enfermedad? En cáncer de mama. Cáncer de mama. En el cáncer de mama se usa tamoxifeno. ¿Por qué? Porque va a evitar que los estrógenos puedan actuar. Se pone en el sitio del estrógeno, en lugar que diga EE, dice TT. Entonces, este antagonista no lo deja que el estrógeno se une él. Y luego también se interactúa con el E, se lee, pero ahora se acá tamoxifeno. Entonces, en lugar de que haya un coactivador, ahora hay un co-represor. Esto es coactivador, el ADN se desenrolla. Esto es co-represor, el ADN no se desenrolla. Si no se desenrolla, no se transcribe, o sea, no forma ARN mensajero, no se dice. Y si no se forma ARN mensajero, no va a haber síntesis de proteínas, no va a haber mitosis tampoco, el ADN no se va a duplicar. Entonces, este es un antineoplásico que se usa contra el cáncer de mama, dependiente del estrógeno. Bueno, ahí la repasaremos un poquito. ¿Y esta es la progesterona? Estas estrellitas, a propósito de que ya viene la Navidad, no, son progesterona. ¿Ya? Progesterona. La progesterona está uniéndose a estos cilindritos plomos. ¿Qué serán estos cilindritos plomos? Receptores. Receptores de progesterona. Pues estos serían los PR. Este es un receptor de progesterona y este otro receptor de progesterona. ¿Qué está mal acá? Que las dos estrellitas lo han puesto aquí. ¿Cómo debe ser? Una estrellita debe estar acá y la otra estrellita debe estar aquí. ¿Sí? Para que sea un homodímero. Esto de aquí, ¿ya? Progesterona, receptor de progesterona. Progesterona, y acá debe ser progesterona y este receptor de progesterona. Esto de aquí es igual que esto de acá, o que esto de acá. Es igual que esto. Estrógeno, progesterona, estrógeno, progesterona. Perdón, estrógeno, receptor. Aquí, progesterona, receptor, progesterona, receptor. Una de estas estrellitas debe estar acá y la otra aquí. Este es un homodímero de progesterona. ¿Qué significa la pre? Que estudiaste antes de la universidad, ¿qué es pre? Es ADN, pero ¿qué significa pre? A ver, ¿qué significa el elemento de respuesta al estrógeno? Ya. Entonces, elemento de respuesta a la progesterona. Así es solamente la deducción, que significa pre, elemento de respuesta a la progesterona. Acá dice que hay, un SRC, un coactivador. ¿Qué hay acá? CRS, coactivadores. Y cuando hay coactivador, entonces sí se produce la Transcripción. O sea, se forma ARN mensajero y proteínas, etc. La misma vaina, perdón, la misma cosa. Lo mismo. Es lo mismo, solo que han cambiado los nombres más. Y la figurita está más chiquita, digamos, más fácil si quieren ustedes. De progesterona, es PR, receptor de progesterona, y también es PR. Entonces esta progesterona, una se une acá, otra se une acá, dímero, este es el elemento de respuesta a la progesterona, el coactivador, y se produce la transcripción. ¿Y hay un antagonista de la progesterona? Sí, estos son antagonistas de la progesterona. La progesterona es un antagonista de la progesterona. Este antagonista es la mifepristona. Esto produce aborto. No hay en el Perú, hay en Europa. Y aquí en Estados Unidos también ya un poco lo retiraron. Mifepristona. Es un antagonista de la progesterona que puede producir aborto, pero es otra cosa, lo comentamos en un momento. Este antagonista de la progesterona también se une al receptor, pero en lugar de que capte un coactivador, capta que se acá un ¿qué? Correceptor. ¿Hay transcripción? Ya no. Porque bloquea, no se desenrolla. ¿Más o menos? Esto es para que lo lean.
partes una vez con ustedes, pero esto lo leen porque entra para leer, ¿no? ¿Qué vamos a explicar? Está para leer. Esos son los efectos de los estrógenos, como dice ahí, sobre los órganos sexuales femeninos, ¿no? Entonces, ¿cuánto aumentan los estrógenos en la pubertad? Proliferan, se multiplican las células, el útero aumenta de tamaño, las trompas también, el canal vaginal, el ovario, ¿no? Comienza a madurar los folículos ováricos. Hay un efecto de los estrógenos sobre el mismo ovario, ¿no? El ovario produce estrógenos, pero también hay una retroalimentación ahí. La trompa se mueve más, se pone granular, en fin. El útero desarrolla estroma, o sea, un tejido que está conectivo debajo del endometrio, se vuelve más excitable. Eso es importante. Lo que hace el estrógeno con el útero es volverlo más excitable. Entonces, con pequeños estímulos se contrae. Entonces, es un efecto característico del útero, lo que sufre el útero por los estrógenos, se vuelve más excitable. Se habla de un útero dominado por los estrógenos. La vagina en la niña tenía un epitelio púbico, en la mujer ya postpuberal, digamos, a partir de la pubertad para adelante, se vuelve un epitelio de varias capas, ¿no? Más resistente, justamente para el coito. Pues una niña no puede tener coito porque su mismo epitelio no la protege contra la fricción. El coito implica rozamiento, entonces, si vas a rozar una capita de cerdos que se desprende, se irritaría, sangraría. Entonces, pero si tiene varias capas, como la piel, entonces el rozamiento no va a producir lesión, ¿no? Eso lo hace también el estrógeno. Y las mamas que desarrollan sus conductos, aumentan el volumen porque depositan grasa, en fin, todos son efectos de los estrógenos. Ahí te explico que lo leo. También hay el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, lo han visto todo en fisiología. Ahí está que donde se deposita la grasa, que los hombros son más estrechos, que la piel es más suave, ¿no? Que las glándulas sebáceas se fluidifican, o sea, no acumulan tanta grasa. Se dice que no hay acné o hay poco acné en la mujer. Pues yo les decía, cuando no hay suficiente estrógeno, cuando hay más andrógenos de lo normal, la mujer tiene más acné, ¿no? La tonalidad de la boda, la distribución del vello, ¿no? Inclusive una mejora en el deseo del apetito sexual, en el libido, ¿no? Tiene efecto los estrógenos. Y esto es sobre la osteoporosis, ¿no? Todos sabemos, creo que la mujer que ya no menstrua, que dejó de menstruar, tiene más riesgo de osteoporosis. ¿Qué pasa? Los estrógenos bloquean la actividad de los osteoclastos. Los osteoclastos destruyen al hueso, se llama resorción ósea. Los escoblastos forman el hueso y los osteoclastos, que son los rojos, lo destruyen. Entonces, los estrógenos bloquean a los osteoclastos, los inhiben para que no destruyan al hueso, lo protegen al hueso. ¿No? ¿Y cómo lo hacen? Mediante una sustancia que se llama osteoprotegerina, OPG. Osteoprotegerina, protegerina, protejo al hueso, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces el osteoclasto no se activa, no destruye el hueso y predomina la actividad del osteoclasto. Después que deja de menstruar la mujer, ya no está protegida por los estrógenos y tiene más riesgo de osteoporosis. Y los estrógenos, hay que el estradiol, dice también, o E2, ¿no? El estradiol. Alguna vez que hablé como E2, ustedes se fijaron un poquito, yo cuando hablé de esto, que fue lo primero dije que es el estradiol, es que es de la estrona, estradiol. Al estradiol también se le dice E2, ¿no? Es un nombre, por eso acá dice estradiol o E2. Bueno, no importa mucho, es el estradiol, la estructura. Bueno. Entonces, tiene funciones neuroprotectoras. Actualmente se considera que en la posmenopausia, no todas las mujeres, tienen que haber factores que se suman. Hay más posibilidades de que algunas mujeres desarrollen Alzheimer, ¿no? Porque pierden el efecto del estrógeno. El estrógeno protege a las neuronas, ¿no? Protege a las neuronas, por ejemplo, disminuyendo la apoptosis, la muerte de las neuronas, ¿no? Reduciendo los radicales libres que causan daño, ¿no?
manteniendo suficiente ATP para que las neuronas funcionen bien. Pero los estrógenos son importantes. ¿Sí? Al momento en que empieza la menopausia ya no hay estrógeno, entonces esto desaparece, ya hay más radicales libres, ya no hay suficiente ATP para el funcionamiento neuronal, se activan genes que pueden favorecer la muerte celular programada, y entonces ya se pierde la neuroprotección. Eso también es algo importante. Otros efectos de los estrógenos: remodelar el hueso. Acá está la osteoprotegerina, una mejor tolerancia a la glucosa, aumenta los factores de coagulación, sobre todo el factor 7. Esto está fisiológicamente pensado para el momento del parto. Cuando la mujer va a tener su bebé, sea por cesárea o por lo que sea, tiene que tener buena coagulación. Si no tiene buena coagulación, se puede desangrar. Entonces, el estrógeno aumenta el factor de coagulación 7. Desde el punto de vista fisiológico, la mujer tiene menos riesgo de infarto que el hombre. Mientras la mujer menstrua, está protegida contra el infarto de miocardio, de un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque tiene más que cosa HDL, colesterol bueno. El colesterol bueno. Y tiene poco colesterol malo. Pero eso es mientras menstrua. Una vez que deja de menstruar, ya eso se pierde, ¿no? Y si aumenta un poco la secreción de aldosterona, entonces se retiene un poco de agua, un poco de sodio, un poco de agua. Y hemos dicho que modula el sistema nervioso. Todo el mundo sabe que cuando llega la menopausia, la mujer cambia el estado de ánimo, ¿no? Como se deprime, y como parte de esto también, neuroprotector, pero también regula un poco el estado emocional. Con el caso que retiene un poco de sodio, disminuye la aterogénesis, pero aumenta el riesgo de formar coágulos. Eso sí es una compensación. Disminuye la formación de placas ateroscleróticas, pero como hay mayor riesgo de coágulos, sí, eso puede ser algún problema. El caso del estado de ánimo. Bueno, esto es cuando se usan estrógenos, cuando se deben colocar estrógenos, ¿no? Se debe hacer terapia de reemplazo hormonal solo en mujeres jóvenes. Eso ya es algo prácticamente establecido. En otras palabras, cuando la mujer llega a la menopausia, no es conveniente dar estrógenos por vía oral. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de producir cáncer. Entonces, si una mujer joven, como ustedes, tuvo un cáncer joven, y le tuvieron que sacar los ovarios y se quedó sin estrógenos, entonces ahí sí se acepta que deben colocarle, ¿no? Darle estrógenos, inyectar estrógenos, tomar estrógenos, ahí está bien. Pero cuando una mujer ya pasa los 45, 50 años, tú le das estrógenos, aumenta el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de mama. Entonces no es tan conveniente, y es mejor darle otras cosas, pues si tiene bochornos o si tiene depresión, va a remedio antidepresivo, ¿no? Alguna cosa para sintomática, y darle calcio, vitamina D, en fin, ¿no? Pero no hormonas, ¿no? Generalmente las hormonas se dan como reemplazo hormonal por los niveles jóvenes. Ahora la progesterona, igual está para leer, ¿no? Eso ustedes saben, creo. Los estrógenos desarrollan los conductos, la progesterona los lobulillos, ¿no? Y la prolactina hace que se secrete leche, que se forme leche. Y la oxitocina hace que la leche. ¿Sí? Son las 4 hormonas de la lactancia. El estrógeno forma conductos por donde va a circular la leche. La progesterona forma las bolsas donde se va a formar la leche, que son los lobulillos. La prolactina hace que se forme leche. Y la oxitocina trae y sale la leche. Esas son las 4 hormonas de la lactancia que seguro les han enseñado en fisiología. Entonces en las mamas hace que se formen los lobulillos y los alveolos donde se va a formar la leche. Ahora, ¿quién va a hacer que se sintetice en leche? La prolactina. Eso es así. Bueno, entonces se complementa con la progesterona. Después en el útero entonces cambia, que han explicado, el endometrio se vuelve secretor de la progesterona. Ustedes saben que hay una fase que se llama proliferativa y una fase secretoria. Es fisiología, deben haberlo visto bien eso, ¿no? El endometrio, la primera fase es proliferativo, el endometrio crece, pero crece
crece pues como una plantita que está delgada, que está recién desarrollando. Cuando llega la progesterona, de la fase proliferativa, esos tallos delgados endurecen, se vuelven más fuertes, producen frutos. Entonces se dice que la progesterona prepara el endometrio, lo vuelve secretorio para que se implante el óvulo. Entonces la pregunta sería, y entonces cuando usamos levonorgestrel, cuando usamos una píldora del día siguiente, debería implantarse mejor el óvulo. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque lo que hace el levonorgestrel es cambiar, ¿no?, exageradamente las características del endometrio. Y un endometrio que a veces no está preparado, inclusive. Entonces, fisiológicamente, la progesterona lo vuelve al endometrio proliferativo, que creció un poco, endurece, como decíamos, a las plantas, lo vuelve más nutritivo, lo vuelve protector, pero son cantidades bajas de progesterona. No es una dosis muy alta como es el levonorgestrel, ¿no? O cuando se usan píldoras combinadas, entonces el endometrio no creció bien, ahí viene encima la progesterona y en lugar de hacerlo crecer lo aplana. Entonces, el uso de la activa anticonceptiva modifica de todas maneras el endometrio. No son momentos ni cantidades fisiológicas. Dice que la progesterona es opuesta al estrógeno en las células del endometrio, o sea, las mantiene quietas, en reposo. Antiguamente, algunos médicos todavía lo hacen, algunos ginecólogos todavía lo hacen. Cuando una mujer tiene una amenaza de aborto, lo primero que le indican es que repose. No quiere perderlo, se entiende, tiene una amenaza de aborto, comenzó a sangrar, pero ella no quiere perderlo, estaba queriendo, quiere quedar embarazada, pero comienza a sangrar, las primeras 6 semanas, 8, 9 semanas, comienza a sangrar. Entonces, primera medida, reposo absoluto. Y a veces le indican progesterona. Porque la progesterona hace justamente que el miometrio, que el útero se quede quietecito, que no se contraiga nada, que no se mueva, ¿no? Y lo vuelve un poquito más nutritivo, inclusive. Pero muchos no están de acuerdo con eso, dicen que si le ponemos progesterona solamente se retrasa el aborto. Si el aborto se va a producir de todas maneras. Entonces muchos dicen que no se ponga progesterona, solamente que tenga reposo. Si con el reposo sigue el embarazo, es porque el embarazo iba a seguir. Pero si con el reposo se pierde, es porque de todas maneras se iba a perder. Y la progesterona solamente iba a hacer que se pierda más tarde. Bueno, pero es otra discusión que hablarán en otro curso, no sé, pero la progesterona se opone al estrógeno. El estrógeno hace que el útero se contraiga, la progesterona que se relaja. Concretamente, el estrógeno lo contrae, la progesterona lo relaja. Disminuye su actividad eléctrica, disminuye su excitabilidad y su sensibilidad a la oxitocina, evita la destrucción del lóbulo implantado, o sea, previene una amenaza, evita un aborto, evita que la amenaza de aborto se convierta en aborto. Después aumenta la secreción, tiene un efecto sobre la temperatura corporal, ¿sí? ¿Se acuerdan eso de que aumenta el ritmo, que tienes que tomar la temperatura todas las mañanas? El día que sube la temperatura, he ovulado, una forma de método anticonceptivo, ¿no? Se les enseñaron esas cosas, ¿han visto seguramente? Bueno. Todo ese progesterona. Y esto lo han hecho ustedes mucho mejor que lo que está acá, ¿no? Porque aquí están los efectos de los estrógenos, ¿no?, y de la progesterona cuando se usan como anticonceptivos. Entonces, inhiben la producción de FSH, no se desarrolla el folículo, eso hace sobre todo el estrógeno. Y también inhiben la producción de LH. Al inhibir la LH, no hay ovulación. Aparte que no hay ovulación, también han hablado del moco cervical, que modifica la función de la trompa de falopio y de los medios cambia y ya no se puede implantar el óvulo. Y esas cosas, huevo fecundar. Hay cosas que ustedes no han explicado bien. Acá hay algunos anticonceptivos orales combinados. Generalmente se tiene estradiol, el estrógeno, más levonorgestrel, pero hay otros, ¿no? El ciproterona, que es un poco más utilizante, por eso no se usa mucho. Algestoderona, desogestrel, hay varios de estos diferentes. Todos estos son progestágenos, son progesteronas sintéticas. Este es el que se han combinado. Bueno, y acá están los anticonceptivos hormonales, tratan los mecanismos de acción y ustedes lo leen, en realidad lo han hecho ya, ¿sí? Entonces, la progesterona, por ejemplo, dice acá, en el combinado, en la píldora
perdón, vuelve más denso, más espeso, en el caso vuelve más denso, ¿no? Disminuye el peristaltismo en la trompa de calor, ¿no? Entonces el estrógeno se incrementa, el proceso de corrosión, inhibe el FSH, LH. Y aquí los recuadros en verde, y esto se puede leer, ustedes tienen que acordarse. ¿Ah? Esto es el tiro de progesterona, el tiro con levonorgestrel. ¿Qué hace? Dos cosas importantes, ¿no? Produce amenorrea en el 80% de pacientes. O sea, cuando la mujer se coloca un dispositivo intrauterino de levonorgestrel, ya no menstrua, ¿no? Se suspende la menstruación, lo cual no está mal, porque esta sangre no se pierde, evita que la mujer tenga hemoglobina baja. La mujer tiene hemoglobina baja porque menstrua, ¿no? Pero si deja de menstruar, su hemoglobina va a mejorar. Es verdad que la menstruación tiene que producirse, si no la mujer se vuelve loca, no sé qué cosa tienes que menstruar, porque si no menstruas te cruzas y no sé cuánto, ¿es verdad eso? Sí, yo menstruo, me vuelvo loca. No, eso es una completa tontería, o sea, esa sangre, nada más. Esa es sangre. ¿Qué es el endometrio? El endometrio es un tejido que si no se cae, no pasa nada. No, que tienes que menstruar, porque si no menstruas, te va a dar neurosis, te pones psicótica. Ah, no, eso no. No, no es así, ¿cierto? Simplemente no menstruas mejor, no te da anemia. ¿No te da anemia? La anemia crece. Y otra ventaja, sí, dime. Tú insistes, estás preocupada de la clase anterior como el ovario poliquístico. ¿Qué pasa con el ovario poliquístico? No, o sea, algunos, o sea, dicen de que la sangre se almacena ahí y por eso se forma el ovario poliquístico. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero hay que entenderlo. Vamos a hablar un ratito de eso, no importa, después terminamos. A ver, vamos a hablar ahora de lo que es la práctica de esta semana. ¿Ya? Esa es la práctica de esta semana. Estamos corteados el miércoles, bueno, ya lo vamos a hacer. Entonces, ocitóxicos citocolíticos. ¿Qué es un ocitóxico? Algo que estimula las contracciones uterinas. Viene de oxitocina, ¿no? Algo que estimula las contracciones uterinas. ¿Y qué es un tocolítico? Algo que relaja el útero, disminuye la contracción uterina. Entonces, estos son ocitóxicos y tocolíticos. Aumenta la contracción, disminuye la contracción. Entonces, ¿qué hay acá? Que también se supone que van a prevenir fisiología. La pregunta sería, ¿por qué cuando ya tiene 40 semanas empieza a contraerse el útero y ya empieza el parto? ¿Cómo sabe ya el útero que tiene que contraerse para que empiece el parto? ¿Por qué no se contrae pues a las 50 semanas? ¿O por qué no se contrae a las 30 semanas? No, porque justo a las 40 semanas. Más o menos, es por la madurez del feto. Cuando el feto ya está maduro, ya alcanzó el 39, ya está maduro, ya se desarrolló adecuadamente. Entonces el feto, ¿qué dice acá? Feto, está en inglés, feto, dice. El feto, ¿no? Comienza a producir cortisol en su glándula suprarrenal. Y ese cortisol pasa a las membranas fetales y a la placenta. O sea, pasa al corion, melamnios y a la placenta. Ahí en el corion, melamnios y en la placenta hace que se produzca, ¿qué dice acá? Oxitocina, plácida y prostaglandina. Esta oxitocina, placenta y estas prostaglandinas van a pasar al miometrio, al músculo uterino, y van a hacer que se contraiga. Entonces, lo que empieza las contracciones uterinas es el feto maduro, el feto a término. El feto a término produce cortisol y el cortisol hace que en la placenta se formen oxitocina, se formen prostaglandinas, pasen al miometrio, pasen al músculo uterino y lo contraigan y
empiece la labor de la parte. ¿Y los estrógenos qué hacen? Al final del embarazo, los estrógenos aumentan un poco y la progesterona disminuye. ¿Cuál era la función de los estrógenos en el útero? ¿Aumentaba su qué? Aumenta y disminuye las contracciones de los estrógenos. Aumenta su excitabilidad, facilita que aparezcan contracciones. ¿Cómo hace eso el estrógeno? Aumentando los receptores para quién? Prostaglandina. Aumentando los receptores para la y aumentando las uniones, las ventanas que unen a estas células. Entonces, el estrógeno que aumenta al final del embarazo hace que se formen receptores para las prostaglandinas y para la oxitocina. Entonces, el útero se va a contraer con más facilidad. Las cuyas que están en el laboratorio, que han comprado, cuyitas tiernas, no me responde bien, están recibiendo estrógenos. Señor Peter, le está colocando estrógenos. Le va a colocar estrógenos 5 días seguidos. ¿Para qué le está inyectando estrógenos? Para que el útero de las cuyas desarrolle receptores para las prostaglandinas y receptores para la oxitocina. O se te cae el papel, en reacción rápida. ¿Y qué pasa con la progesterona al final del embarazo? La progesterona disminuye. Aumenta el estrógeno y la progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona lo mantiene el útero quieto. Que nosotros no queremos que el útero esté quieto, queremos que se contraiga para que salga el bebé, para que nazca. Más o menos, en grabación, que esta mujer, bueno, debe poner la grabación, compañera. Aquí está el amnios, ¿no? Y el corio, sechorio, corio, el amnios, ¿sí? Dentro está el bebé, ¿cierto? El corio y el amnios, ¿qué están produciendo? Prostaglandina 2. Y esta prostaglandina va a pasar al miometrio, o sea, al músculo uterino, y lo va a contraer. Entonces, eso es lo que dice acá. No solo prostaglandina, sino oxitocina van a pasar al miometrio y lo van a contraer. Van a buscar sus receptores y lo van a contraer. Y esa es la función de la progesterona. La progesterona produce unas proteínas que se llaman ZL. Cuando la progesterona es alta, hay bastante sed. Como hay bastante sed, están inhibidas los receptores de oxitocina. Hay pocos receptores de oxitocina, hay poca conexina 43, que es una proteína que sirve para conectar unas células con otras, unas células del músculo liso con otras. Como hay pocos receptores, dice acá, bajo nivel de conexina 43 y receptores de oxitocina, entonces no dice acá, no hay labor. No hay labor. La progesterona evita que haya labor. Pero al final del embarazo, la progesterona ya no está aumentada, está disminuida. No es que no hay nada, hay poquito. ¿Ya? Hay más estrógeno y poca progesterona al final del embarazo. Entonces, como ha disminuido la progesterona, al principio había bastante para evitar el aborto, pero al final hay poquito, entonces también hay poca sed. Acá dice alto sed, ¿no? Alto, high, ¿no? Acá dice low, bajo sed. Como hay poco, ya no inhiben a los receptores. Dice altos niveles, entonces ahora hay altos niveles de conexina, acá dice abajo, ahora dice altos, bastante receptores de oxitocina, que son proteínas asociadas a la contracción. Se incrementa la contracción de quién? Se incrementa la contracción de quién? Miometrio. Y se inicia la labor de parto. Esta clase, cuando nos toque, creo que nos toca otra vez una retroalimentación. Esta la vamos a ver. La 14. No sé qué semana será. Antes del examen final, esta clase la vamos a ver. La 15. Igual para la práctica de esta semana tienen que estudiarme bien esta clase. Tienen que estudiarme bien esta clase, analizarlo lo mejor posible, porque esto sí tienen que saber. Otras cosas de los hipotensores, de los diuréticos, ya no me importa que no se tomen. Pero esto sí tienen que saberlo. Tienen que saberlo bien sí o
¿Qué pasó? ¿Qué quieres tomar? Hasta que grabas, que le pase la grabación. Igual vamos a repetir. Ya. Estas son las células del músculo liso. Célula del músculo liso. Smooth, el liso en inglés. Es el músculo uterino. ¿Qué es la conexina 43? Es una proteína que comunica entre sí a las células. Es como una ventana. Es como el marco de una ventana, si quieren ustedes, el marco de una puerta. Entonces, cuando una célula uterina, una célula del útero, está excitada, o sea, está con altos niveles de calcio, está formando prostaglandinas, ese calcio y esa prostaglandina de esta célula que está excitada, que se está contrayendo, pasa a las otras, y de aquí pasa a la otra, y de ahí a la otra, se produce una reacción en cadena. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, esto dice alta conectividad, se comunican prácticamente las células entre sí. Esta le pasa un poquito de calcio a esta, le pasa un poco de prostaglandinas, esta se excita y le pasa un poco de calcio y prostaglandinas a esta, y esta se excita y le pasa a la otra, esta se excita, le pasa a la otra, y al final el útero se contrae todo. Cuando hay calcio siempre hay contracción. Siempre hay contracción, así es. Las prostaglandinas ayudan a que aumente el calcio y más contracción. Entonces, esta conexina 43 es una proteína que forma estas uniones, estas comunicaciones intercelulares. Y eso es como actúa la oxitocina. Igual actúa la prostaglandina, solo que en su mismo receptor. Igual actúa la ergometrina, solo que en su propio receptor. Acá está, ¿no? Prostaglandinas, oxitocina, ergometrina o ergometrina, todos hacen lo mismo, aumentan el calcio y producen contracción. Solo que cada uno tiene su propio receptor. La prostaglandina, si es misoprostol, tiene el receptor EP1. Si es oxitocina, tiene su receptor OX. Si es ergometrina, tiene su receptor alfa-1, ¿no? O 582, depende. Pero cada uno tiene su propio receptor. Bueno, entonces, estos así actúan todos los oxitocinas, todos actúan igual. Todos actúan de la misma manera, digamos, solo que cada uno tiene su propio receptor. Entonces ya hemos visto, cuando la oxitocina, que es este negrito, se une a su receptor de oxitocina, se activa una proteína, ¿qué es ahí? Proteína G, proteína G. La proteína G tiene una subunidad alfa, ustedes me han explicado, y que ustedes lo leen, pues ya, después se olvidan, lo leen, y se olvidaron ya. Si usan salir van a explicar otro hoy lo van a saber así, pero al revés o al derecho, si no ya otro año. Ay, no. 2026 no es. Tiene que saberlo bien, ¿sí o no, Pablo? De todas maneras se va bien, pero bueno, tengo otra cosa. Entonces, la subunidad alfa activa a esto. ¿Cómo se llama esto? PLC, significa PLC. Patricia la loca. ¿Qué significa PLC? ¿Qué significa PLC? ¿Qué lo habrá hecho la Patricia? Para la carne. ¿Qué significa PLC? ¿Qué significa? Fosfolipasa C. Cuando la fosfolipasa C se activa, ataca al TIP2. Es Formelin 3. TIP2 y lo rompe en dos partes. El fosfaquilinositol difosfato se rompe en dos partes. El diacil glicerol y el trifosfato de inositol. Entonces, esta de acá lo ataca esto y lo rompe. Y se forman dos productos, el diacilglicerol y el inositol trifosfato. ¿Qué hace el inositol trifosfato? Saca calcio del retículo sarcoplásmico. Y el diacilglicerol activa una proteína quinasa C, quinasa, que fosforila el canal de calcio, lo abre y entra calcio. Entonces, sale calcio del retículo, entra calcio del medio extracelular. Ya tenemos al calcio. El calcio se une a la calmo. Y ese complejo calcio-calmofina estimula una miosina, sinasa de cadena ligera. Si es sinasa, fosforila
a la cadena ligera de esta chiquita. Y cuando lo fosforila, tiene la capacidad de utilizar ATP, se une a la actina, la miosina, se une con la actina y se produce la contracción. Lo estudian para el día de hoy. Al sábado. Palsado. Palsado. La nota va a estar proporcional a cuán bien lo sepa. Es probable que este sábado tomemos un test escrito. ¿De esta clase? De este. Porque tiene que ver con la práctica. Tienen que saberlo sí o sí. Tienen que saberlo sí. Esto no puede ser que no, más o menos, no. Tienen que saberlo bien. ¿Ya? Estoy avisando, ¿no? Guerra avisada sí mata gente. El que lo mata, no sí mata, porque si guerra, pero la guerra viene y te mata, después que hay guerra. Oh. Tienen que revisarlo bien. ¿Ya? Bueno, seguimos. ¿Qué es esto? Este es la contracción uterina. Ahí está, miren. ¿Dónde empieza la contracción uterina? ¿Cuáles son las partes del útero? Útero. ¿Ah? Fondo uterino. Fondo, dice arriba. Cuerpo, cuello. Y entre el cuerpo y el cuello, en el embarazo hay una parte que se llama, a ver, ¿quién me dice? Van a decir, no me ha enseñado el profesor, no me ha dicho. ¿Cómo se llama? Yo digo fondo, tengo el cuerpo, tengo el cuello del útero. Pero en el embarazo, sobre todo cuando se acerca el momento del parto, hay una partecita, hay otra parte más que se forma al momento del parto, donde se hace el corte de la cesárea, donde se corta para que salga por ahí la cabeza del niño en la cesárea. ¿Cómo se llama esa parte? Ahí le ponemos un punto más en su nota de examen de esta unidad que va a venir. Ya 2 puntos, ya. Oferta de la semana. 3 dice Rubio y me esfuerzo mi neurona. ¿Cómo se llama? Estoy viendo el punto de eso, ya. Segmento. Por eso se dice cesárea, segmentaria, transversa. Porque el corte se hace en el segmento, que es la parte que está entre el cuerpo y el cuello. Es una parte más delgadita, sangra menos. Antes éramos medio salvajes, bueno, es decir, el corte se hacía en el cuerpo, ¿no? O lo cortaban como si fuera una manzana, cortarse el otro, sangraba un montón. ¿Sí? Y para coserlo se lo bravo, entonces ahora se hace así. No es vertical el corte, sino es horizontal, en el segmento. ¿No? ¿Ah? Bueno, ya. Entonces las contracciones comienzan en el fondo. ¿Qué está pasando aquí en el fondo? Ahí están los marcapasos, sitios que son más excitables. Acá están las células del músculo liso que se excitan más fácilmente. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando se excita uno, ¿qué pasa? La que se excita, ¿qué hace? Pasa al otro. Pasa al otro. Y ella se excita, pero pasa al otro. Ella se excita y lo pasa al otro. ¿No? Sí, como una corriente, así, como le pasa ahí, una cadena. Entonces, empieza en el fondo, pero desde el fondo lo vemos que se está propagando al cuerpo y al final, en el momento en que se ha propagado por todo el útero, se contrae como una sola cosa, ¿sí? Como si fuera una sola estructura, ¿no? Porque se ha propagado la presión al fondo, pero el máximo se alcanza simultáneamente. ¿Cuánto es la intensidad de la contracción uterina? En milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la fuerza con la cual se contrae el útero? El parto. 120 milímetros de mercurio. Se contrae con una fuerza de 120 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿cuánto es la presión sistólica? ¿La presión arterial cuánto es? Dime, ¿tu presión cuánto es? 120 sobre 80. Ya, pero eso es la presión del varón. Generalmente la mujer tiene un poquito menos. 120. Pero vamos a suponer que fuera 120 tu presión sistólica, la máxima.
Si el útero en el momento de la contracción se contrae 120, ¿ya? La sangre viene también con una fuerza de 120. ¿Pasa la sangre? No, porque el útero está contraído duro. Entonces, cuando la mujer tiene contracciones uterinas, no pasa, pasa poquísima sangre al feto. Y eso es malo, no, porque ese poco que le pasa, ¿no? Ese poquito, casi nada que le pasa, lo estimula a respirar, a hacer movimientos, preparándolo para cuando salga y llueve fuerte, ¿no? El problema es que la mujer, cuando está con contracción, como le duele, grita pues y no respira bien. Le duele, que no sé cuánto. Y cuando le pasa la contracción y ya no le duele, también grita, ¿no? Pero una mujer se ponen así, pues también se ponen así, está llorando, ¿por qué gritas? Bueno, porque me va a doler. Total, grita cuando le duele, grita cuando no le duele. ¿Cuál es el problema? Cuando le duele, que grite, pues. Si quiere gritar, que grite, pero cuando no tiene dolor, no debe gritar, debe respirar bien para oxigenar a su bebé. Si va a estar gritando en vez de respirar bien, cuando no tiene dolor, no lo va a oxigenar al bebé. Cuando está en contracción, el bebé no recibe sangre, o casi nada de sangre. Entonces no importa que grite un poco la mujer, no hay problema. Que no respire bien, no hay problema. Pero cuando ya le pasó la contracción, si ya le pasó la contracción, ya no le duele. Hay que aprovechar para respirar hondo y pausado, ¿no? Para que le llegue pues oxígeno al bebé. Y eso tiene para rato, porque son varias horas. ¿No? Bueno, ya. ¿Y eso qué cosa es? Tocamen, creo. No es. El útero, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando con el cuello? Está dilatando. Se vuelve más cortito y más delgado. ¿Cómo se llama eso? Rubio. ¿Cómo se llama cuando el útero se vuelve delgadito? No, el otro. ¿Cómo se llama cuando el útero se vuelve delgadito? Estudia bien. Es esférico. Está de una manera esférica. Vensus, ¿dónde aquí es Vensus? Aquí se pide que está bien. Ya que le pido bien, no acordaba. Apúrate, el arroz va a dar después. ¿Cómo se van a olvidar cuando el útero se vuelve delgadito? Ubillos, ¿no? Y ya, como son poquitos, me acuerdo de todo, ¿no? Fueron ya. ¿Ah? No sé, ¿por qué no me acuerdo tu apellido? ¿Tú eres? Fernández. Fernández, porque este chavo es Fernández. No me olvidaba de Fernández. ¿Ah? Se llama borramiento. Dilatación y borramiento. Dilatación y borramiento. El borramiento es cuando se pone delgadito. Y la dilatación cuando se abre, bueno. Pero ustedes deben saber, hemos comentado. Todavía, a mí no. Tobías. Ajá. ¿Por qué no se llama cómo? Perdón, ¿por qué no se llama atrofia? No. No, espera. Solo se atrofia lo que es el Atrofiarse endometrio. algo es perder su función, disminuir su, digamos, su estructura. Por ejemplo, Un músculo, el si no se endometrio. usa, se atrofia. ¿No? Si una persona para echar en su cama porque le dio un derrame, un viejito para echar y no se mueve, sus músculos se atrofian. Sí. Porque no lo están usando. Pierde músculo, pierde masa, ¿no? Esto no. Esto lo que está pasando acá es que las contracciones, ¿qué están haciendo las flechas? ¿Qué hacen las contracciones? Lo tiran para arriba, lo jalan hacia arriba. Entonces, el cuello es así, como un cilindro, más o menos de 3 centímetros. Ahí se va, de 3 centímetros. Pero cada jalón que lo dan, que le están jalando con las contracciones, lo va haciendo que esto como que suba un poco, como que parte del tejido se suba hacia arriba. Entonces comienza a adelgazarse. Lo que estaba gruesito se adelgaza. Y luego, en la pinífera se abre, pues no se dilata. Entonces, este desborramiento que se adelgaza y este es dilatación. Pero bueno, todo, para eso son las contracciones, la dilatación y borramiento. ¿Y estas son las contracciones uterinas? Tienen un tono basal, quiere decir que el útero nunca está totalmente relajado, no está en cero, siempre tienen un poquito está un poquitito contraído el útero, tienen un acné o un máximo, ¿no? Entonces yo otra vez regresa al tono basal, contracción, relajación, contracción. Pero no está relajado al cero, ¿ah? Es importante, quiero que se den cuenta, acá dice el tono, que es de la intensidad. La intensidad es desde aquí hasta acá, que es la intensidad de la contracción.
y este es el tono, quiere decir que no se relaja nunca totalmente hasta cero. Si se relaja hasta cero, pues digamos, ya no está funcional, ¿no? Ya no es un tejido vivo. Y esto es lo que sucede en la labor de parto con las contracciones. Estas son las contracciones de Braxton Hicks, que se dan alrededor de las 30-35 semanas, que las gestantes dice se me endura mi barriga, ¿no? Se me endura el útero en realidad. Pueden no ser dolorosas o pueden ser ligeramente dolorosas, pero son contracciones preparatorias. Y estas son ya la fase de dilatación, borramiento, este es el expulsivo y este es el puerperio, ya después de que ya salió la placenta. Todos son contracciones. 5 contracciones en 10 minutos es prácticamente sinónimo de labor de parto bien establecida, y acá el expulsivo, ya son contracciones uterinas. Y acá lo que pasa con la contracción uterina, ¿no?, es que el dolor de la contracción se propaga a la cadera, porque esta es una víscera. En cambio, el dolor, acá dice pain, el dolor más intenso es el dolor perineal, ¿no? Es un dolor somático, porque la cabeza del bebé pues sale por acá haciendo una serie de movimientos que les van a enseñar en simbología, no se les van a enseñar, y estira y puede desgarrar inclusive, ¿no? Entonces, este dolor no es tan intenso, pero es doloroso obviamente, como un cólico menstrual muy fuerte, digamos, y este dolor sí es más intenso porque está pasando el bebé por acá. Entonces, eso es un poco lo que corresponde al dolor. Y hay liberación de hormonas, como el cortisol y hormonas simpáticas, que pueden disminuir la contracción uterina. Sobre todo la adrenalina puede disminuir la contracción uterina. Y eso es a lo que queríamos llegar como citóxicos citocolíticos. ¿Quién estimula las contracciones uterinas? 3 fármacos. Las prostaglandinas, que nosotros que tenemos, ¿qué prostaglandina tenemos? Que se usa para aborto a veces. Misoprostol. Ya, hemos comprado misoprostol, nos han comprado misoprostol para la práctica. Entonces ahí tenemos misoprostol. Le vamos a aplicar al útero que saquemos del cuisito, le vamos a aplicar misoprostol para ver, compararlo con la oxitocina, a ver cómo responde cada uno de ellos. ¿Está bien? ¿Ya? Misoprostol es un oxitóxico. La oxitocina es un oxitóxico. Y tenemos también ergometrina, que también es un oxitóxico. Vamos a ver en la práctica cómo nos va, a ver, ojalá que nos responda a todos los medicamentos. Vamos a aplicar estos fármacos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Son oxitóxicos. Todos aumentan ¿quién? ¿Aumentan a quién? El calcio. Al calcio. Todos trabajan por la proteína G. ¿Qué proteína G? Fernández, ¿qué proteína? Voy a volver de Fernández. ¿Qué proteína G? Q. Todos con fosfolipasa C, todos con IP3, con diacilglicerol, con calcio, con carbohidratina, todos la misma cosa y producen contracción uterina. En cambio, acá arriba están los tocolíticos, ya los que relajan, pero se ve mejor aquí. Acá están los que relajan. Los dos principales que relajan son bloqueadores de canales de calcio. ¿Qué bloqueador de canal de calcio? Que no se olviden, la semana pasada. El nifedipino. Es el que se usa para relajar el útero, el nifedipino. Y el otro que se usa para relajar el útero es el sulfato de magnesio. ¿Ya? Pero el más usado es el nifedipino. También se puede usar atosiban, que el atosiban es un que dice acá, antagonista del reactor de oxitocina. Es antagonista, también se puede usar, pero es caro y hay algunas observaciones. Y también se puede usar 2 beta-2 adrenérgicos, 2 fármacos que activan el receptor beta-2 adrenérgico. ¿Quiénes son? También les dije, no se olviden. Ritodrina y el otro es la isosuprina. ¿Ya? Esos son beta-2 adrenérgicos, esos aumentan el AMP cíclico, ¿no? Inhiben la fosforilación de la miocina. La miocina no se fosforila, no se une con la actina y hay relajación. Acá un poco de lo mismo, ahí está AMP cíclico, se inhibe la miocina sinasa de cadena ligera, no se fosforila la miocina y hay relajación. Eso lo hacen los agonistas beta-2 adrenérgicos, isosuprina, ritodrina.
me había pasado esto un poquito. Acá dice que se hace cuando hay una fase activa prolongada. O sea, cuando la dilatación es más de 4 centímetros, pero no avanza. Eso sucede con cierta frecuencia. O sea, una primigesta que ha estado en labor de parto por más de 12 horas, está agotada, no ha dormido toda la noche, está cansada, y las contracciones recién han empezado a ser buenas, digamos, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana se hace el tacto, que no deben hacerse muchos tactos con mucha frecuencia, hay que limitar los tactos, pero va a aprender usted. Se hace el tacto vaginal y se encuentra que la dilatación es de 4 centímetros, o de 5, ya está dilatado 5, el cuello ya se abrió 5 centímetros. Cada hora debe avanzar 1 centímetro más o menos, eso lo van a promedio. Entonces, pasadas 2 horas, a ver, vamos a ver, y siguen 5. Pasan 2 horas más y siguen 5. Y las contracciones ya no son tan buenas. La adrenalina que produce el cuerpo de la mujer, o está un poco agotada, están haciendo que las contracciones no sean buenas. Ya se detuvo, dice acá, fase activa prolongada. Este es un protocolo del MINSA, en las guías del MINSA. Entonces, hay que estimular las contracciones. ¿Con qué se estimulan las contracciones? ¿Qué dice acá? Después de descartar incompatibilidad, eso lo va a aprender, después de descartar de que no es una pelvis estrecha, o no es un niño muy grande, ¿no? Porque capaz un niño muy grande, o la pelvis puede ser estrecha. O capaz el niño es curioso, ¿no? Como que el niño es curioso, se viene de cara, ¿no? Claro, porque el niño debe ser humilde, ¿no? Quiere ver el Uno mundo cuando rápido. nace, debe ser humilde, debe venir con el mentón pegado, reflexionado, ¿no? Y así sale mejor. En vértice. Porque viene por sapo, por querer venir de cara, no pasa. No pasa a través de la pelvis, es la cesárea. Entonces, sí, ¿Cuál pasa? no hay problemas de compatibilidad. Dice acá, a ver, ayude, estimular, ¿qué dice? El trabajo de parto, con 10 disminución. unidades de oxitocina en un litro de cloruro. Ahí en la práctica vamos a ver las ampollita de oxitocina chiquitas, ¿no? 10 unidades. Se pone en un litro y se pasa gota a gota. Se comienzan con ¿cuántas gotas? 8 gotitas por minuto. Poquito. ¿Por qué? Porque el útero es muy sensible a la oxitocina. ¿Por qué el útero de la mujer que ya está en labor de parto es muy sensible a la oxitocina? Y aquí terminamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué el útero de la mujer que está en labor de parto responde con muy poquita oxitocina? ¿Por qué responderá mucho a la oxitocina? Que le pongas un poquitito, así, milésimas y te responde. Sensible y ya tiene algo de oxitocina. ¿Ya tiene? ¿Qué ya tiene? ¿Con qué responde a la oxitocina? ¿Digamos que lo activa la oxitocina que ya tiene el propio útero? No. ¿Qué cosa ha pasado en el útero que responde mucho a la oxitocina? Que con poquitito va a contraerse. ¿Qué tiene ese músculo liso? ¿Qué hay? Calcio. Por el estrógeno. ¿Qué hizo el estrógeno? A ver, te acercas. No, porque no, el estrógeno. ¿Qué hizo el estrógeno? ¿Qué le hizo al músculo? Que aumente qué cosa en el útero. Ya les dije que se estaba contando. Que aumenten los receptores para la oxitocina y aumenten las conexiones. Eso es lo que hace el estrógeno. ¿Sí? Tiene muchos receptores, muchas conexiones, por eso con poquitito responde y se contrae fuerte. Por eso comienzas con 8 gotas. Y si te equivocas, si le pones 80 gotas en lugar de 8, dices, si me voy por un 0, dices, voy por 80 gotas. Bueno. El útero se contrae con una piedra, lo mata al bebé y se puede romper también. ¿Sí? Entonces se empieza con poquitito, porque responde mucho, con poquitito responde, porque tiene muchos receptores. Miedo ya. Pero es un cerito de más, 80 solamente. Tú vas a la calle, Estos son algunas reacciones adversas, miren, los beta-adrenérgicos como la metodrina. Acá arriba, ¿qué dice? ¿Qué dice? Taquicardia y hipotensión. El sulfato de magnesio no es muy seguro, puede deprimir un poco la respiración.
lo más apropiado es el bloqueador de canal de calcio, lisinopril. También tiene efectos adversos, o sea, puede producir un poco de mareo, enrojecimiento de la cara, hipotensión, pero cuando se usa solo no es peligroso con el cuarto de magnesio. ¿Ya? Y acá está el antagonista del receptor de oxitocina, que lamentablemente por ahí hubo algunos casos de que él tuvo problemas en bebé y por eso uno no le gusta usar. Y es